Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este miércoles 19 de noviembre de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Nos parece que tendremos la razón. Como lo dijo ayer por estas ondas el general Harold Bedoya Pizarro, el general Alzate Rubén Darío Alzate Mora, aparentemente secuestrado por las FARC, recibió orden del alto mando para que fuera a ese caserío y para que se pusiera en manos de las FARC. ¿A qué conduce todo esto? Al relanzamiento del proceso de paz. Esto va para un nuevo espectáculo, para un nuevo show, para una nueva farsa, que tendrá por horizonte de fondo el cese bilateral del fuego, es decir, la entrega del país a las FARC. Así de sencillo. Ya se habla de la inminente liberación del general. Las FARC van a quedar como una entidad procera que retuvo al general por razones circunstanciales, pero que inmediatamente da la orden para su liberación. Y Santos dirá que fue su posición firme y erguida la que produjo ese resultado, la liberación del general, y que ahora sí vienen los diálogos de paz mucho más fortalecidos y mucho más claros, y que ante la comunidad internacional todo queda despejado, listo el camino. Colombia al socialismo del siglo XXI. Colombia para ser Cuba, para ser Venezuela. Nos entregaron, señores, nos entregaron. Habrá que hablar también de la payasada del fiscal. Ya lo último que se le ocurre es decir que al general que estaba cumpliendo órdenes habrá que darlo de baja tan pronto aparezca. Las payasadas del fiscal Montealegre. San Andrés y Providencia 2 años después de la tragedia del fallo de la Corte Internacional de Justicia. El gobierno no se dio cuenta de lo que venían. La canciller estaba dedicada a cultivar amores con Correa y con Maduro y a hacer fanfarronadas, y no se dio cuenta de que éramos víctimas de un gran complot internacional que consiste en entregarle las aguas del Caribe a Rusia y a China, nada menos que eso. Ahora, 2 años después, Santos habla de las gigantescas inversiones en San Andrés. ¿Dónde están? Los sanandresanos dicen que no tienen sino pobreza y abandono. 625.000 millones, como nunca antes. Lo de siempre, las promesas. Y Santos, Juanpa, ordena que se inicien los diálogos para un tratado con San Andrés. Con Nicaragua. Esperen lo que va a contestar Nicaragua cuando le hablan de tratado sobre las aguas. Nos atenemos a la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, es lo que dirán. Sigue la huelga judicial. Sigue, como dijimos, el drama carcelario. Y sigue Petro de alcalde por cuenta de la inacción, del prevaricato por omisión que comete todos los días el Consejo de Estado, que no se pronuncia. Pronúnciese, y si le parece muy mal la resolución del procurador, anúlela. Pero esto de dejar a Petro indefinidamente interino, incumpliendo una resolución ejecutoriada de autoridad competente, eso no tiene perdón. El país no le va a perdonar jamás al Consejo de Estado lo que está haciendo. El petróleo sigue a la baja. Está por debajo de los $75 que vaticinó Goldman Sachs y que fue considerado
como un acto loco de Goldman Sachs. ¿A quién se le iba a ocurrir que el petróleo WTI podía estar por debajo de $75? Está a 74.60. Eso significa que se enfermó la enfermedad holandesa. Siguen subiendo las importaciones. Sigue subiendo el déficit en la balanza comercial. ¿Con qué lo estamos tapando? En octubre tuvimos un 23% de aumento de las inversiones de portafolio. El 29 de octubre, la Federal Reserve cerró la válvula, cerró la llavecita de la emisión. Se van a acabar los capitales golondrina y ahí sí vamos a ver a cómo se pone el dólar. La Corte Suprema de Justicia ordena iniciar proceso por asesinato de Álvaro Gómez Hurtado en contra de Horacio Serpa porque tiene fuero. Le pide el expediente a la Fiscalía General de la Nación. Volvió en Hong Kong la rebelión de los paraguas. Ayer los jóvenes universitarios invadieron oficinas públicas y se reactivó un proceso que estuvo dormido varias semanas. Varios europeos, entre comillas, islamizados, estuvieron presentes en la decapitación de norteamericanos. Eso lo hicieron a propósito, para demostrar que los europeos se están convirtiendo al Islam y que se están convirtiendo al Islam con todos sus horrores, al Islam retardatario, al Islam brutal, al Islam de la violencia y del odio. ISIS, el grupo extremista islámico, se toma Derna, una ciudad de 100.000 habitantes en Libia, sobre el Mediterráneo. Después del atentado en la sinagoga de Jerusalén, donde murieron 4 judíos que tenían también dobles nacionalidades británicas y de los Estados Unidos, Netanyahu prometió mano de hierro para los criminales. En una sinagoga en Jerusalén fueron muertos 4 judíos con doble nacionalidad. Camboya utiliza sistema judicial para silenciar opositores. Eso nos suena conocido. En Venezuela, a propósito, se reinició el proceso contra Leopoldo López. El poder judicial convertido como instrumento bajo, el más bajo que puede haber para hacer política y para silenciar la oposición. Lo sabe Andrés Felipe Arias. Aquí lo sabemos todos lo que está pasando con el Poder Judicial como instrumento para hacer política contra la oposición. Hay efectos probables de la recesión japonesa sobre empresas norteamericanas. Y en Hoy en la Historia recordaremos cómo en un día como hoy Cristóbal Colón llegó a lo que hoy conocemos como Puerto Rico, y cómo después fue a la Española a encontrarse con la tragedia del Fuerte Navidad y sus causas. Navidad no desapareció por la crueldad de los indígenas, sino por la indisciplina, la brutalidad, la torpeza infinita de los españoles que dejó Colón cuidando esas tierras mientras iba a Europa y regresaba. Una historia para recordar, una lección para aprender. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la hora de la verdad. Buenos días, pues Sara Montiel no es de mi generación, pero ¿quién no conoce a Sara Montiel en España? Yo crecí con sus películas en esos 2 canales de televisión que teníamos por aquella época. Y bueno, maravillosa, definitivamente. Hablemos, si les parece, del tema del momento, porque ayer nos preguntábamos en este mismo programa por las intenciones ocultas de este momento o de este show que vive Colombia a raíz del secuestro del general Alzate. Secuestro que el fiscal general de la Nación llama retención indebida. Qué curioso, ¿no? Es increíble.
Pues bien, como todos saben, a raíz de este secuestro, porque aquí sí llamamos a las cosas por su nombre, el gobierno suspendió las negociaciones de paz, exigiéndole a las FARC la liberación del general Alzate, la liberación también del cabo segundo del Ejército Jorge Contreras Rodríguez y la señora Gloria Urrego, abogada militar. Nos preguntábamos ayer qué había detrás de este episodio y muchos oyentes, pues yo creo que acertaron en su diagnóstico cuando a través del chat le apuntaron al cese bilateral. Y tenían razón. Hoy las principales publicaciones del régimen santista abren con esa noticia. La revista Semana, por ejemplo, titula "Cese al fuego bilateral sobre la mesa" y baraja esa posibilidad de frente y sin pudor. Dicen, sin cese bilateral de fuego, las que el presidente llama reglas del juego no pueden operar solo para las fuerzas del Estado, dijo Pablo Catatumbo, quien reconoció que tenía a los secuestrados. En definitiva, dicen las FARC que para evitar incidentes como los del secuestro del general Alzate, hay que llegar al cese bilateral al fuego. Pregunto, ¿qué significado tendría ese cese bilateral para Colombia? ¿Cuáles serían las consecuencias inmediatas para la población? ¿Quién ganaría y quién perdería con este cese bilateral del fuego? Bueno, esa es la ruina de Colombia, la entrega de Colombia a las FARC. Porque obviamente el cese del fuego o el cese al fuego del ejército de Colombia lo verifica cualquiera. Es encerrar al ejército en los cuarteles. No salen de allá y entonces allá juegan fútbol y allá van esperando a que los licencien a todos, porque los van a echar a todos porque ya no se necesitan. ¿Y qué pasa en los campos? ¿Y qué pasa en las selvas? ¿Y quién verifica el cese de actividades narcocriminales de las FARC? Nadie, nadie. Eso es absurdo, es la renuncia del Estado a su función fundamental, que es la de sostener el orden jurídico con las garantías que le son propias, la última de las cuales, la extrema ratio, es la fuerza. El ejército no es un accidente en la estructura política del país. El ejército es parte de la esencia de esa estructura política. El ejército es el país en armas para defenderse y defender sus instituciones. Y eso es lo que quieren silenciar, Montserrat. Y esta patraña, esta farsa, este sainete, del que fue víctima en primer lugar el general Alzate, al que le ordenaron que se fuera para allá, sin armas y vestido de civil para una entrevista importante que iba a sostener. ¿Quién le dio la orden? El general Harold Bedoya nos lo dijo. El general obró ordenado por alguien. ¿Quién le dio la orden? Eso está claro. Eso está claro. Ya se dice que es inminente su liberación. Ahí sí, vamos a tener, claro, obvio. Todo sigue el plan, ¿no? Todo sigue ese plan que muchos la jugarreta, veíamos. La patraña, el sainete, la farsa está lista. Y hablaremos en unos minutos con el presidente Álvaro Uribe Vélez. No sabemos si él esté de acuerdo con nosotros. Probablemente no, porque él habló de secuestro desde el primer momento. Nosotros hemos dicho que se trata de una patraña. Desde luego que desde el punto de vista del general es un secuestro porque lo retuvieron contra su voluntad. Esa no era su voluntad, pero estaba cumpliendo órdenes. Oiga, ¿y qué le parece el fiscal hablando de retención indebida? Increíble, ¿no? Bueno, pues es que eso es el fiscal. Y todos pidiendo el cese bilateral al fuego. Todos son las Piedad Córdobas y los Cepedas y los Lozanos, todos pidiendo el cese bilateral al fuego. Meter al ejército en los cuarteles, desarmarlo para que quedemos en manos de las FARC. Eso es lo que está haciendo Juan Manuel Santos con la ayuda de Lacalle y de Sergio Jaramillo. Y qué desgracia para el país y qué desgracia para nuestra historia, con la posición silenciosa en ese punto del general Mora Rangel, quien ya habló lo que tenía que hablar, dijo lo que tenía que decir, pero ahora se tendrá que pronunciar sobre esto, como sobre la patraña de la retención indebida, como la llama el fiscal, del general Alzate. Se va a montar una nueva escena, el relanzamiento de los diálogos de paz y al fondo el cese bilateral al fuego. William Calderón.
Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 19 de noviembre del año 14, son las 6:22 de la mañana. El escritor y periodista Gustavo Álvarez Gardiazabal, desde La Luciérnaga, hizo una grave denuncia en la que narra cómo ya no solo se habla de las republiquetas independientes, sino de territorios libres de América, que la ausencia de las fuerzas militares se hace evidente, que la guerrilla patrulla entre Chaparral y Río Blanco, que no es permitido el tránsito de camiones cargados de café entre Baraya, Aipe y Tello, en las goteras de Neiva, que en el Catatumbo ya están controlando hasta las compras. Y si a esto le sumamos la pérdida de la zona pacífica, el Putumayo, Caquetá, Huila, el Arauca y Guaviare, pues apague y vámonos, dijo un camionero. Santos acabó con la seguridad democrática. Mientras tanto, el narcoterrorismo de las FARC vuelve a incursionar en Miraflores y Calamar. Ahora, doctor Londoño, a encomendarnos a Dios, porque ¿quién más podrá defendernos? Bienvenidos los territorios libres de América, dicen desde Cuba. Desde luego, a eso llegamos, a eso nos llevaron, y ese es el cese bilateral al fuego, la entrega del país a las FARC. Y entonces ya se están sumando las repúblicas independientes de las que hablaba Álvaro Gómez Hurtado. ¿Qué falta hace un Álvaro Gómez Hurtado en Colombia? ¿Qué falta hace? Bueno, nos quedamos con su memoria cuando denunciaba las repúblicas independientes. Pues aquí están, en todo su esplendor. Lo que costó derrotarlas, lo que le costó al presidente Uribe Vélez, llevar tropas y llevar policía a todos los rincones del país. No hubo municipio del país donde no hubiera ejército y policía en cantidad suficiente para imponer el orden. Las cosas volvieron donde debían estar. El Estado armado, actuando con eficacia, y los ciudadanos disfrutando la libertad para vivir, para trabajar, para ser dueños de su país. Aquí estamos a las puertas de la claudicación definitiva. Jessica López. Hola, muy buenos días, un feliz y cordial saludo para todos nuestros oyentes. La noticia internacional del momento se centra hoy en Jerusalén porque, infortunadamente, en esa región del mundo se vivió ayer el ataque terrorista más grave de los últimos 6 años. Ayer, según comenta hoy la prensa internacional, 2 hombres palestinos armados con una pistola, hachas y cuchillos entraron a una sinagoga y asesinaron a 4 rabinos israelíes que tenían doble nacionalidad, uno británica y los otros 3 estadounidense, hecho por el cual ya el FBI anunció que se va a sumar a las investigaciones de este atentado, que deja además 8 heridos, 4 de ellos en estado de gravedad según el último parte médico. Lo que vemos en las imágenes de la prensa israelí hasta ahora, para información de nuestros oyentes, es a miles de personas concentradas en Jerusalén para dar su último adiós a los 4 rabinos. Es importante señalar además que el gobierno de Israel ha mostrado, por supuesto, su molestia por esta nueva acción violenta y ha dicho que se aplicará mano de hierro contra los terroristas. El primer ministro Benjamín Netanyahu ya acusó a su homólogo palestino Mahmoud Abbas de incitar a la violencia contra los judíos. El ministro de Seguridad de Israel, por su parte, señaló ayer en horas de la tarde que está sobre la mesa la idea de facilitar que los civiles israelíes obtengan permisos de armas para defensa propia y se dio la orden de disponer de agentes de seguridad en las sinagogas y de desplegar cientos de policías para vigilar Jerusalén, la ciudad santa que vive una ola de violencia desde el pasado mes de julio, mes en el que extremistas judíos quemaron vivo a un joven palestino en venganza por el asesinato de 3 estudiantes israelíes. Netanyahu dice hoy que ajustará las cuentas con cada terrorista que haya atacado a su país y confirma que ordenó la destrucción de las casas de palestinos que llevan
llevaron a cabo la masacre de ayer. Por el lado de Palestina, el presidente Mahmoud Abbas sale hoy a condenar la muerte de fieles que oraban en una sinagoga, pero también la muerte de civiles del lado que sean. Y el grupo terrorista Hamas se congratula por el ataque, argumentando que se trata de una reacción natural a los crímenes que perpetran los ocupantes, y de igual manera mostró su alegría por este hecho el grupo extremista palestino de la Yihad Islámica. Hoy en la cadena árabe Al Jazeera, altos representantes extremistas de Hamas en Palestina aseguran que el conflicto continuará y habrá más revolución en Jerusalén y más levantamientos. Y finalmente es bueno destacar que la comunidad internacional ya condena el hecho con dureza. Estados Unidos lo califica como un puro acto de terror, mientras la Unión Europea se muestra horrorizada por el despreciable atentado que sin duda, dice esta organización, puede perjudicar el camino hacia la paz. Para lo que nos sirva hay que precisarlo. Estos son actos terroristas. Esto no son manifestaciones del conflicto como quiere Hamas. Este es un acto terrorista que no es permisible, ni está autorizado, ni es posible jurídicamente en ningún lugar de la tierra, en ninguna circunstancia. Por eso los actos de las FARC son actos terroristas, no son episodios de un conflicto interno, como quiere decirlo ahora Juanpa. No, señor, son actos terroristas. No hay tal conflicto cuando se ejerce el terror. Son dos nociones práctica y jurídicamente distintas. Están en las antípodas. El terrorismo de una acción de guerra. No tienen nada que ver. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues mire, amanecemos hablando de las últimas cifras reveladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, del DANE, en las que se da cuenta de un aumento de 12.5% en las importaciones en el mes de septiembre. Con esto se redondea el aumento de las importaciones en lo corrido del año en 7.4%. Esa es la cifra de lo que han aumentado las importaciones en este 2014. El aumento de las importaciones en septiembre se debió principalmente al aumento de 15.2% en las importaciones manufactureras, óigalo bien, y también de 19.2% en las importaciones de productos agropecuarios, alimentos y bebidas. Entre tanto, las cifras de la balanza comercial que van de la mano con estas cifras también fueron reveladas y van de mal en peor. El déficit de la balanza comercial alcanza ya prácticamente los 2.200 millones de dólares. También salió, por otra parte, un reporte del Banco de la República, esto con el tema de la inversión en Colombia. Se reportan las cifras preliminares del banco una disminución de 9.8% en la inversión extranjera directa en nuestro país, lo cual, doctor Londoño, pues relata muy bien cómo está el ánimo de los inversionistas extranjeros para hacer negocios en Colombia. Pero por otro lado, para compensar esa caída, se reporta también un aumento de 23.9% en las inversiones de portafolio. Son las golondrinas en su última parada antes de emigrar. Y con esto, doctor Londoño, se compensa, de cierta manera, el aumento del precio del dólar, que para hoy tiene una tasa representativa del mercado de 2.158 pesos con 58 centavos. Son noticias económicas con las que le medimos la temperatura al país y en este caso con este tema, el aumento de las importaciones y la disminución en la inversión extranjera directa en nuestro país. Déficit en la balanza comercial, déficit en la balanza de pagos, caída en la inversión extranjera directa, que es un componente de la balanza de pagos. De la balanza comercial solamente forman parte de las exportaciones y las importaciones. La balanza de cambios tiene la balanza comercial más lo que se llama los invisibles, es decir, inversión de un lado y del otro lado, pago de regalías, etcétera. De manera pues que la situación es esa y nos seguimos alimentando de golondrinas. En eso estamos, pero eso fue, recuerden ustedes, en octubre, y el Federal Reserve cerró la llave en octubre 29. Ahora la cosa se va a poner a otro precio. Ahora se va a poner bastante más complicado. Porque las golondrinas no volverán más caras, más exigentes.
La situación cambiaria del país es una situación muy difícil y lo será, y por eso el dólar está subiendo, aunque ayer tuvo una baja sensible. Metieron unos dólares provenientes de quién sabe qué, pero eso va a ser flor de un día, porque cae la inversión extranjera directa, caen las exportaciones, aumentan las importaciones, todo dice que el dólar tiene que seguir subiendo. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Polémica en La Nación tras la apertura de una investigación por la retención indebida del general Rubén Darío Alzate, el cabo primero Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urregro, que el fiscal general nacional ordenó ayer. Llama la atención que el fiscal califique los hechos como retención indebida, queriendo tipificar el delito dentro de los propios del conflicto armado, y no como un secuestro agravado, que es como está tipificado este execrable delito en el Código Penal colombiano. El procurador general Alejandro Ordóñez Maldonado se mostró en franca contradicción con el fiscal. Dijo, son secuestrados, no son prisioneros de guerra. No se puede aceptar la calificación de prisioneros de guerra que dan las FARC al brigadier general, al cabo, a los soldados y a la abogada. Dicha figura aplica a los conflictos armados internacionales, no en el caso de Colombia. Se trata de víctimas de un delito de secuestro. Esto dijo el procurador luego de conocer el pronunciamiento de las FARC, donde reconocían tener en su poder al general. Y frente al anuncio de alias Pablo Catatumbo de negociar la liberación del general, el procurador manifestó que no se puede ceder al chantaje del terrorismo, no hay nada que negociar, solo procede la liberación inmediata. Es absurdo que las FARC pretendan negociar la liberación de los miembros de la fuerza pública secuestrados. El narcoterrorista alias Pablo Catatumbo también señaló que la retención del general Rubén Darío Alzate, en cuya calificación coincide con el fiscal Montealegre, es un hecho normal de los que ocurren en la guerra, y advirtió que mientras no haya un cese al fuego, situaciones similares y hasta peores se seguirán presentando. Doctor Londoño, Ordóñez dijo que el gobierno debe redoblar el esfuerzo militar contra las FARC. Es la hora de la firmeza, no de más concesiones. No se debe dar pie a decisiones que afecten el combate decidido contra la guerrilla. Situaciones como el secuestro de los militares, así como el vil asesinato de los indígenas en el departamento del Cauca y los permanentes atentados terroristas contra miembros de la fuerza pública y la población civil, deben suscitar unidad nacional para condenar a las FARC y exigirles tomar inmediatamente la decisión de abandonar la violencia, doctor Londoño. Claro, pero están negociando. Lo dijimos desde el primer momento cuando no podíamos entender qué era lo que había pasado en el departamento del Chocó, en las vecindades de Quibdó, con el general Alzate. Era tan insensato, era tan absurdo, que no podía ser como lo presentaban. Algo así como que resolvió darse un paseo por los alrededores de Quibdó, desarmado, sin escoltas, y que entonces fue víctima de un retén de las FARC, como dicen las FARC, o que fue secuestrado por las FARC en un corregimiento de Quibdó. No, eso no era lógico, eso no podía ser así. Nos lo dijo de esa manera el general Harold Bedoya Pizarro.